Hay una idea de Jacques Lacan en la que sinceramente puede arruinarte la manera en la que ves tu propia vida. Y es esta: el ser humano nunca llega a conocerse realmente. Suena exagerado, ¿no? Pero espera un poco, porque Lacan decía que gran parte de lo que llamamos personalidad, identidad, amor o incluso éxito son construcciones, historias que aprendimos a contar sobre nosotros mismos. De hecho, según él, pasamos la vida intentando llenar un vacío que nunca desaparece. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera entendemos qué estamos buscando. Lo interesante es que Lacan dijo todo esto muchísimo antes de que Instagram, TikTok o la cultura de la imagen existieran. Pero cuando escuchas sus teorías, realmente da miedo lo actuales que se sienten. Porque explicó perfectamente la obsesión moderna por la validación, por aparentar, por construir una versión ideal de nosotros mismos. Y aunque fue uno de los psicoanalistas más importantes del siglo XX, también fue uno de los más criticados. Algunos lo llamaban un genio. Otros decían que era un fraude intelectual, que hablaba de forma complicada para parecer profundo. Pero hay algo que nadie puede negar. Jacques Lacan cambió para siempre la manera de entender la mente humana, y hoy vamos a entrar en sus ideas más perturbadoras. Primero, vamos a ver quién fue Jacques Lacan. Nació en París en 1901. Fue psiquiatra, psicoanalista y probablemente una de las figuras más extrañas e influyentes de la psicología moderna. Desde joven, mostró interés por temas bastante pesados: la locura, la identidad, el deseo y la forma en que las personas construyen su realidad. Durante varios años, trabajó en hospitales psiquiátricos tratando pacientes con psicosis, y ahí fue donde empezó a desarrollar muchas de las ideas que después lo harían muy famoso. Lacan admiraba muchísimo a Freud. De hecho, decía que su psicoanálisis moderno había malinterpretado sus teorías, así que prácticamente dedicó gran parte de su vida a reinterpretar a Freud, aunque al final terminó creando algo completamente distinto. Y es aquí donde Lacan empieza a separarse de otros psicólogos, porque para él, la mente humana no podía entenderse únicamente desde la biología o las emociones. Había algo mucho más importante: el lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esta es probablemente la frase más famosa de Lacan, y también una de las más difíciles de entender. Pero vamos a aterrizarla de manera simple. Cuando Freud hablaba del inconsciente, se refería a deseos reprimidos, traumas ocultos y pensamientos que no controlamos. Lacan toma esta idea, pero dice algo todavía más radical: que el inconsciente funciona como un lenguaje, es decir, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras inseguridades se expresan constantemente a través de las palabras, símbolos y patrones, incluso cuando no nos damos cuenta. Vamos a poner un ejemplo cotidiano que seguramente a ti te ha pasado. Vas a decir una palabra y accidentalmente dices otra, con el nombre de alguien, o haces un comentario raro que simple y sencillamente se te salió. Normalmente pensamos: fue un error. Pero para Lacan, esos errores no son tan accidentales. Muchas veces revelan conflictos internos o deseos ocultos, como si el inconsciente encontrara maneras extrañas de hablar. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate a una persona que siempre dice lo mismo: no necesito a nadie, yo por eso siempre estoy solo, porque puedo y porque quiero. Pero todas sus relaciones sentimentales terminan igual. Se siente abandonado, siente rechazo o siente miedo a quedarse solo, y siempre busca una nueva relación. Para Lacan, el lenguaje no solo comunica, también delata. Muchas veces lo que decimos conscientemente contradice lo que realmente sentimos. A esto Lacan lo llamó el estado del espejo. El estado del espejo es una idea que explica muchísimo sobre las redes sociales y la identidad moderna. Lacan decía que cuando somos bebés, al principio no tenemos una idea clara de quiénes somos. El cuerpo se siente desordenado, torpe, fragmentado, pero llega un momento en el que el niño se reconoce en un espejo y por primera vez observa una imagen completamente distinta de sí mismo. Ahí nace algo importantísimo: el yo, el problema.
es que ese yo nace de una imagen externa, no de lo que realmente somos. Y aquí es donde Lacan se vuelve increíblemente actual, porque hoy hacemos exactamente lo mismo. Construimos versiones editadas de nosotros mismos. Por ejemplo, en las redes sociales, construimos versiones editadas de nosotros mismos. Mostramos las mejores fotos, los mejores momentos, la mejor versión posible, incluso hasta lo que comemos. Y poco a poco empezamos a identificarnos con esa imagen. E incluso mostramos imágenes que no pertenecen a nosotros. Poco a poco empezamos a identificarnos con esas imágenes. Queremos convertirnos en ese personaje. Y cuando la realidad no coincide con la imagen, aparece la ansiedad, frustración e inseguridad. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has sentido presión por verte exitoso o exitosa, atractivo, atractiva o simple y sencillamente más interesantes que los demás? Aunque sinceramente por dentro no te sintieras así, Lacan decía que vivimos atrapados intentando sostener una imagen ideal de nosotros mismos. Y aquí entramos en una de sus ideas más profundas. Para Lacan, el ser humano está motivado por el deseo. Pero ojo, no habla de deseos simples como quiero comer o quiero dormir. Habla de un deseo psicológico mucho más profundo. Una sensación constante de que algo nos falta. Él decía que hay una diferencia entre necesidad y deseo. Una necesidad puede satisfacerse. El ejemplo, el hambre. Cuando tienes hambre, comes. Si tienes sed, tomas agua. Pero el deseo funciona diferente. Porque cuando consigues lo que querías, la satisfacción dura muy poco. Y luego aparece otro deseo. Vamos a poner un ejemplo. Mucha gente piensa, cuando tenga dinero, voy a sentirme completo. Trabajan por años para lograrlo. Y cuando finalmente lo consiguen, sienten un vacío otra vez. Entonces, ahora buscan el reconocimiento, ya sea con la pareja, en la fama, en el éxito o en su círculo de amigos. Porque el problema no era el dinero, porque el problema era una falta interior, tal vez de autoestima. Lacan llamó a esto el objeto pequeño A. Básicamente, es esa cosa que imaginamos que finalmente nos hará sentir completos, pero nunca funciona del todo, porque el deseo siempre se mueve, siempre encuentra algo nuevo, y esto se nota muchísimo en las relaciones. Muchas veces no nos enamoramos realmente de la persona, sino de lo que nosotros proyectamos sobre ella. La idealizamos, y esto se nota muchísimo en las relaciones. Muchas veces no nos enamoramos realmente de la persona, sino de lo que proyectamos sobre ella. La idealizamos, pensamos, ahora sí me voy a sentir completo con ella o con él. Pero con el tiempo, la fantasía se rompe y aparece la decepción. Lacan tenía una idea bastante dura sobre el amor. Decía, amar es dar algo que no tienes a alguien que no es. Repito, amar es dar algo que no tienes a alguien que no es. Y aunque suena confuso, básicamente hablaba de cómo el amor también está lleno de fantasías e idealizaciones. Otra de las teorías más importantes de Lacan es la de los 3 registros. Según él, vivimos en 3 dimensiones psicológicas: lo imaginario, lo simbólico y lo real. En lo imaginario es el mundo de las 3 imágenes y las del ego, el cómo queremos vernos, el cómo queremos que otros nos perciban. Aquí vienen la comparación, los celos, la apariencia y la necesidad de validación. Lo simbólico es el mundo del lenguaje y las normas sociales. Tu nombre, tu nacionalidad, las leyes y la cultura. Todo eso existe porque compartimos significados. En otras palabras, nacemos dentro de un sistema que ya estaba construido antes de nosotros. Y por último, está lo real, probablemente la parte más inquietante de Lacan. Lo real es aquello que no puede explicarse completamente con palabras. Por ejemplo, los traumas, la muerte, el vacío existencial y el horror. Son momentos donde el lenguaje deja de ser suficiente. Vamos a poner un ejemplo.
piensa en una pérdida muy fuerte. A veces el dolor es tan grande que simple y sencillamente no sabes cómo describirlo. Eso, para Lacan, es lo real. Algo que rompe nuestra capacidad de entender la experiencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre las polémicas teorías de Lacan. Primero, vamos a hablar sobre su forma de dar terapia. Lacan hacía sesiones extremadamente cortas. A veces duraban 5 minutos, o tal vez menos, porque creía que cortar la conversación abruptamente podía generar impacto psicológico en el paciente. Y obviamente, muchos lo criticaron por eso. También estaba su manera de hablar y de escribir. Sus seminarios eran famosos por ser difíciles de entender. Mezclaban filosofía, lingüística, matemáticas y juego de palabras. Para algunos era sumamente brillante y para otros simplemente estaba complicando ideas sencillas. Existen otras críticas importantes hacia Lacan, porque muchísimos psicólogos modernos consideraban que sus teorías de Lacan no podían comprobarse científicamente. No puedes medir el inconsciente directamente. No puedes demostrar experimentalmente conceptos como el objeto A. Por eso, hoy ven a Lacan y su psicoanálisis más como una filosofía o una interpretación cultural que como una ciencia dura. Pero independientemente de si Lacan tenía o no razón, sus ideas siguen siendo increíblemente influyentes, porque tocó algo profundamente humano, nuestra necesidad de construir identidad, de sentirnos deseados, reconocidos, completos. Y quizás por eso sigue siendo tan incómodo escucharlo, porque Lacan no veía al ser humano como un individuo totalmente racional y seguro de sí mismo. Lo veía como alguien dividido, lleno de contradicciones, persiguiendo deseos que ni siquiera entiende. La pregunta más aterradora que hace Lacan es, no es quién eres, sino cuánto de ti fue construido por alguien más, cuánto de ti es construido por las redes sociales. Si este video te hizo cuestionarte, aunque sea un poco la forma en la que entiendes tu identidad, entonces suscríbete. En este video exploramos las ideas que pueden cambiar por completo la forma en la que ves la mente humana. Pero ahora quiero leerte. ¿Crees que existe un yo verdadero dentro de nosotros? ¿O simple y sencillamente somos una construcción hecha por deseos, experiencias y la mirada de los demás? Déjamelo en los comentarios, que yo te respondo. Y recuerda, juntos aprendemos.